Éxodo 34, 6 y 7 es el pasaje que nosotros todos venimos como repitiendo noche tras noche, y les cuento que ya se ha hecho en nosotros como una palabra rema, ¿no? Una palabra rema, una palabra muy especial. Y dice la palabra del Señor: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Me gusta esta cualidad de Dios: tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo creo que llevamos unas 2 semanas viendo el tema de las maldiciones generacionales y ya estamos llegando al final. No al final del tema, sino del tiempo. Entonces, quiero dejarles con lo básico para que usted aquí en adelante se defienda. No sé cuántos de ustedes ya están orando pidiendo perdón a Dios por 3 cosas. Perdona a Dios mis iniquidades, perdona a Dios mis rebeliones y perdona a Dios mis pecados. Si usted llega por primera vez, la iniquidad es lo torcido que heredamos de nuestros antepasados. Todos nosotros venimos genéticamente con una predisposición a algo. Por eso hay gente que tiene una predisposición al alcohol, otros tienen predisposición a la depresión, otros tienen una predisposición a ciertas enfermedades como la diabetes, los tumores, el cáncer. Esos son maldiciones que se heredan a través de la genética. Tenemos una predisposición a cosas negativas como a cosas buenas. Muchos de nosotros heredamos de nuestros padres talento artístico, nos gusta la música, tenemos ciertas cualidades y virtudes heredadas genéticamente de nuestros padres. Pero también este tema habla de lo malo que hemos heredado. Vimos todo lo que le costó al rey David haber pecado con Betsabé, cómo David viola a Betsabé, la toma por fuerza, cómo luego las consecuencias vienen sobre sus hijos y cómo Tamar es violada. Pero también David en el Salmo 51 reconoce que en pecado lo concibió su madre. David, algo turbio pasó en el momento del acto sexual donde fue engendrado y concebido David. Entonces estos son maldiciones generacionales que pasan de una generación a otra. Vimos el caso de Abraham, cómo Abraham, siendo Dios Padre, intentó engañar al Padre Celestial con un tema de un hijo, teniendo a un hijo que no era el de la promesa, con una mujer que no era la de la promesa, Agar, y tuvo a Ismael. Pero Dios le dijo que no, que ese no era el hijo de la promesa. Ahora, él tiene luego a Isaac. Isaac tiene 2 hijos y se repite lo mismo. Jacob ahora engaña a su papá y suplanta a su hermano. Y ahora Jacob luego tiene hijos y a él le ocurre lo mismo, porque los hijos aborrecen a José y le hacen creer a Jacob que ha muerto José. Pero José también a su vez tiene hijos, y cuando Jacob ora por ellos, está Efraín y Manasés. Manasés es el mayor, pero Jacob bendice adrede al menor. O sea, vemos marcadas en la Biblia historias de patrones generacionales. Ayer vimos el tema de los Gabaonitas, cómo lo que hizo Saúl, matar a los Gabaonitas, trajo maldición sobre la tierra por 3 años. Hubo hambre y David consultó a Dios y Dios le dijo: es por Saúl, por haber matado a los Gabaonitas. Fue a hablar con los Gabaonitas y los Gabaonitas le dijeron: nosotros no queremos plata ni oro en esta querella. Nosotros no queremos que muera nadie en Israel, sino 7 varones de la casa de Saúl. Entonces lo que Saúl hizo, maldijo a sus hijos y a sus nietos, y 7 de sus descendientes fueron ahorcados, y Rispa cuidó sus cuerpos hasta que se pudrieron y quedaron solo los huesos. También hemos visto cómo las maldiciones vienen afectando nuestra vida de múltiples maneras, y cómo es tan interesante saber de dónde vengo, saber contra qué peleo y llevar eso a la presencia del Señor. Yo quiero contarte que esas maldiciones se van a romper, y hoy voy a citarte puntualmente cómo hacer para romper esas maldiciones. Eso que todavía tú dices, me cuesta trabajo dejar, que soy cíclico, que renuncio, paso unos meses tranquilo y vuelvo a hacerlo, renuncio, estoy limpio un tiempo y vuelvo a caer. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, quiero decirle que para romper maldiciones generacionales
le voy a mencionar hoy 3 pasos muy importantes. Primero, cuando yo deliberadamente decido ir por un camino diferente de aquel en el que me empujan mis patrones. El primer punto es cuando yo deliberadamente me devuelvo en el sentido contrario hacia donde mis patrones me empujan. Los patrones son como un río, ¿no? Recuerde que la Biblia dice que compara a los patrones generacionales como el perro que vuelve al vómito. Genéticamente, el perro tiende a comer cosas que no debería comer. Y dice, y la cerda lavada o la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. O sea, un puerco que se baña, que se limpia, pero genéticamente ve lodo y vuelve al lodo. Entonces hay que romper ese patrón generacional. Curiosamente, en Primera de Pedro 2:22, donde nos habla de esto, dice de la gente que vuelve atrás, que mejor le hubiera sido no haber conocido de Dios que volver atrás. ¿Por qué? Porque no rompieron esos patrones generacionales. ¿Cómo se rompe un patrón generacional? El primer paso es cuando yo deliberadamente me devuelvo en contra de esos patrones. Cuando usted está haciendo este ejercicio, usted está peleando con patrones generacionales, según la Biblia, de 3 a 4 generaciones se mide. Y si cada generación mide 80 años, 8 por 3, 24, 240 años, usted está peleando con cosas de 240 años, de 300 años de antigüedad. Entonces usted está peleando contra una corriente. Y yo ya le había hablado de esto. Hay un pez que nada contra la corriente y no se deja milanar, así sea una cascada, así sea un rápido. No importa, el pez nace en el río, finalmente viaja al océano, allá vive unos años y luego cuando se va a multiplicar, regresa corriente arriba. Es el único pez que nada contra la corriente para poder desovar y poder expulsar sus huevos y que sean fecundados allí. Entonces nosotros, cuando usted esté orando, dígale, Señor, dame la capacidad de nadar contra la corriente. ¿Qué significa esto? Que si en tu familia hubo divorcios, tú vas a pelear como nunca y vas a aguantar lo que nadie ha aguantado para que no haya un divorcio en tu casa. Vas a pelear, vas a batallar. Señor, vengo de una familia propensa al divorcio, propensa al fracaso. Señor, yo no acepto esto en mi vida, Señor, y yo voy a nadar. Si yo soy una persona seca, si yo soy una persona fría, si yo soy una persona indiferente, si yo estoy comportándome como papá o comportándome como mamá, que no le importaba el otro, o no lo expresaba, o no era detallista, o no era romántico, o no era una persona sensible, pues sencillamente me voy a devolver. Eso es, nadar contra la corriente como primer punto. Ahora, quiero decirle que los patrones generacionales me empujan donde yo no quiero estar. Ellos me van empujando, me van empujando. Por ejemplo, le voy a contar esto. De mi vida, yo tenía patrones generacionales de agresión, y es algo que te empuja a ser agresivo, algo que te empuja. No solo yo crecí en medio de un contexto agresivo, sino que genéticamente yo tenía una predisposición a la pelea. Entonces, cuando conozco del Señor, entonces sé que tengo que poner la otra mejilla, sé que tengo que ser paciente, sé que tengo que ser tolerante, sé que tengo que amar a los enemigos como lo vimos en un mes de enseñanza del perdón. Entonces, yo tengo que devolverme y convertirme en un pacificador. Eso es, hay algo en mí que me empuja, y que quisiera que yo cometiera los mismos errores de mi familia, pero entonces yo me devuelvo y comienzo a hacer ese salmón que comienza a nadar contra la corriente. Entonces, ¿qué hago yo? Lo opuesto. Antes de conocer del Señor, entonces me dejaba llevar, contestaba mal, era una persona explosiva, era una persona que no se dejaba de nadie, era vengativo, era rencoroso, etc. Entonces ahora me devuelvo, entonces soy una persona que me quedo callado, soy una persona que oro por mis enemigos, soy una persona que evito cualquier tipo de confrontación, porque en una confrontación todos pierden. El que gana va a la cárcel y el que pierde va al cementerio. Entonces me devuelvo con un patrón diferente. Entonces soy un pacificador, soy un hombre de paz, soy un hombre que reconcilia, soy un hombre que da palabra de bien, no maldigo a nadie, no le echo a nadie ningún tipo de maldición, soy una persona tolerante. Eso significa volverse en contra. Por ejemplo, si usted viene de un patrón generacional de depresión, usted en su familia, las mujeres de su casa han sido depresivas, han sido mujeres solas, han sido mujeres que se aíslan. Hay un síndrome que se llama ostracismo, es como la ostra.
la perla que se mete en la ostra y se queda allí encerrada, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me visite. Entonces el patrón te empuja a ser así, una persona aislada, una persona reservada, una persona huraña. Entonces yo rompo eso y me vuelvo una persona amable, una persona sociable, una persona que busca a otros, que entiende que Dios nos hizo para vivir en comunidad. No será fácil, pero vas a nadar como ese pez en contra de la corriente. Si usted tiene problemas de alcohol y usted sabe que su papá fue alcohólico o bebedor social, para decirlo de una forma más bonita, más elegante, más estrato 6, entonces, y su abuelo también, y por causa de eso perdieron sus hogares, perdieron sus hijos, perdieron las fortunas, las herencias, entonces usted absténgase de cualquier tipo de licor. De hecho, le cuento que yo no me tomo un trago de vino, ni siquiera me tomo una champaña en un matrimonio, no porque esto como tal sea un pecado, sino porque un trago en mi condición puede causar un daño. No es porque yo vaya a tomarme un trago y luego pida la botella. No, yo en este momento creo que tengo dominio sobre eso, pero le digo una cosa, el corazón del hombre, dice la Biblia, es engañoso y perverso. Entonces yo no me confío en mí mismo, no me confío, prefiero no confiarme. Es como el ejemplo de un predicador que lo llevan a un lugar y lo van y lo hospedan a un hotel en un sector de mala muerte en una ciudad. Lo llevan a un sector, una zona roja de prostitución. No sé por qué lo invitan a predicar a una iglesia y no lo llevan a un hotel honroso. No, seguramente no tenían presupuesto y lo llevan a una zona de tolerancia. Este predicador había tenido problemas con las mujeres antes de Cristo y cuando él llega y comienza a ver prostitutas y mujeres con poca ropa, él se angustia, se afana por eso. Llega a la habitación del hotel, los hermanos le dicen, bueno, pastor, que descanse, mañana lo recogemos, ¿a qué hora está bien que vengamos por usted? A tal hora, perfecto. Y él se asoma por la ventana y ve un poco de mujeres allá afuera, está en un lugar donde nadie lo conoce. En su vida pasada guerreó contra eso. Así que este hombre toma la llave de la habitación, echa llave y coge la llave y la arroja y la bota. Sale de esa llave, o sea, no se confía en él. Mejor eche llave y me quedé encerrado, por si acaso. Entonces nosotros nos devolvemos y comenzamos a pelear contra cosas y vas a sentir, obviamente, en un principio, cómo se te viene una carga generacional encima. Pero recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo corto pero muy poderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo segundo que debemos hacer para ser libres de las maldiciones generacionales es pedir perdón a Dios por los pecados de mis antepasados. Yo puedo ponerme a cuentas con Dios por los pecados de mis padres o de mis abuelos o de la gente que ya no está, porque yo soy representante de esa familia. Y para ponerles un ejemplo muy claro de esto, Nehemías capítulo 1 me va a dar luz acerca de eso. Nehemías capítulo 1. A Nehemías le han contado que el remanente que quedó en Jerusalén, recuerde que Nabucodonosor vino, destruyó Jerusalén, destruyó el muro, destruyó la puerta, las puertas, acabó con todo. Y recuerde que Nabucodonosor era tan inteligente que se llevó a la gente prestante, a los nobles, a los príncipes, a los jóvenes más sabios y más saludables se los llevó. A los que para él no tenían como mayor peso, los dejó. ¿Y qué ocurrió aquí? Esa gente que se quedó allá quedó desamparada, quedó desprotegida. Quedaron sin muro que los protegiera de las fieras, de los animales del campo, pero de los bandidos, de los saqueadores, de los enemigos. Quedaron sin puertas, quedaron sin plata. Entonces esta gente va y habla con Nehemías y le dice, mira, ya hay un remanente y tú tienes la capacidad de hablar con el rey Altajerjes. Habla con él, coméntale, dile, a ver cómo te puede ayudar. Tú eres el copero. El copero era alguien que trabajaba para el rey. No era un catador de vinos, era el que probaba la comida para ver que la comida no estuviera envenenada. Si recuerde que una de las formas más fáciles de matar a un rey era a través del veneno. Entonces el copero comía o bebía algo y esperaban unos minutos. Entonces si estaba el copero vivo, entonces comía el rey tranquilo. O sea que era como un guardaespaldas del rey. Pero a mí me llama mucho la atención que él, antes de ir a hablar con el rey, primero le ora a Dios. ¿Y cómo le ora? Dice el versículo 4 de Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, 4 al 6. Si está tomando nota, escríbalo por favor. Dice la palabra del Señor, cuando oí estas palabras, Nehemías escribe,
cuando oí estas palabras, me senté, uno, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué hizo Nehemías? Se sintió afligido. Cuando uno comienza a estudiar sus maldiciones generacionales, uno se siente afligido. Cuando, por ejemplo, yo no sabía, ahí está Fernando, que es mi tío, él nos está viendo desde Miami. Yo no sabía, cuando yo hice este ejercicio, que en mi familia, yo tuve por allá como un bisabuelo que fue brujo, que fue hechicero, que practicó la adivinación. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Hay información que a uno le va llegando como sesgada, como partida, como por bloques. Y cuando yo comencé a descubrir los pecados de mis antepasados, no era para burlarme, no era para señalar, no era para cargarme con ellos, era para sentir pena delante del Señor. Señor, perdóname porque mi familia, Señor, se cometió estos pecados. Nosotros ya vimos temas tan delicados como el incesto. Familias que primos, con el sobrino, con la tía teniendo relaciones sexuales, el hermano teniendo relaciones sexuales con la esposa de su hermano, o viceversa, entre yernos. O sea, cuando usted comienza a ver esto, le pasa lo de Nehemías. Me senté, o sea, te faltan las fuerzas, dice, y lloré e hice duelo. Uno tiene que sentir dolor por los pecados que los antepasados cometieron ante el Señor. Y luego dice el versículo 4, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, primero, nadas contra la corriente. Segundo, vas a pedir perdón por las iniquidades, por las rebeliones y por los pecados de tu familia. Y si puedes ayunar, te quiero dar ese consejo. Pastor, estoy en diciembre y ¿cómo me va a perder la natilla? Bueno, entonces ayunas en enero o ayunas un día por semana, yo qué sé. Pero ayuna, Señor, me aflijo. O sea, es que Dios vea que realmente estamos avergonzados. Y luego dice el versículo 5, dice, ayuné delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, recuerda que ya vimos que son 3 cielos, no dice Dios del cielo, Dios de los cielos. Y luego Nehemías conoce características de Dios, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. O sea, Dios fiel a sus promesas. Y luego dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Vuelvo a decirles esto que lo he mencionado en otras ocasiones. Hay 2 características que se le atribuyen a Dios en la narrativa de la Biblia, que es antropopatismo y antropoformismo. Antropoformismo es darle a Dios cualidades físicas que Él no tiene. Antropoformismo, cualidades físicas. Antropopatismo son cualidades como de sentimientos similares a nosotros, pero que en realidad no son iguales en Dios. Por ejemplo, aquí está diciendo, esté atento tu oído y tus ojos abiertos para oír mi oración. ¿A dónde están los ojos de Dios? No, Dios es espíritu. Los oídos, entonces, los oídos de Dios están en Jerusalén. ¿Tengo que ir hasta Jerusalén para que me oiga? No, es una forma de la narración de la Biblia, no por Dios, sino para que nosotros entendamos más fácilmente quién es Dios. Le voy a poner un ejemplo, no me quiero distanciar del tema, pero le quiero poner un ejemplo para que usted entienda cuando usted lea la Biblia. Dios buscó la forma más sencilla de hacerse conocer a los hombres. Es la Biblia, la forma más sencilla. En el idioma más sencilla, con las metáforas más sencillas, los ejemplos más sencillos. Digamos lo que Dios podría expresarse en una infinidad de maneras y de formas. Supongamos que Dios, en una escala de 1 a 1000, Dios escogió la número 1, que es la más básica, la de plastilina, para nosotros los seres humanos. Hay cosas de Dios que nosotros no conocemos porque no hay forma de que nuestra mente las pueda recibir, no hay una manera. Que si Dios mismo nos quisiera explicar cómo es, nosotros no entenderíamos eso. Por eso cuando Job pelea con Dios, cuando Job se enoja y le atribuye a Dios su mal y le atribuye a Dios su calamidad, al finalizar el libro de Job, que es lindísimo, un libro poético, hermosísimo, dice Job, ya después Job reconoce que está equivocado y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, había escuchado de ti, pero no te conocía. Y Job, cuando Dios le dice, ok Job, tú quieres que yo te diga por qué
¿Te ocurrió eso? Ok, te voy a decir, pero primero tú me vas a contestar unas preguntas. Si tú me contestas esas preguntas, yo te diré por qué te está pasando eso. Ok, vamos a hacer el trato, listo. ¿Sobre qué está fundada la tierra? Le dice Dios a Job. ¿Cuáles son las bases de la tierra? ¿Por qué los mares no se salen e inundan la tierra? ¿Cuáles son las puertas que detienen la tierra? Háblame del Leviatán, háblame de las Pléyades, háblame de la Osa Menor, las constelaciones, háblame del Orión, háblame. Y comienza Dios cómo los animales saben cuando tienen que migrar. Háblame de los misterios de la nieve. Y Dios comienza a decirle tantas cosas a Job que Job dice, Señor, ¿sabes qué? Este conocimiento es demasiado elevado para mí. No lo puedo entender. Es demasiado elevado. Entonces Dios busca la forma más fácil para que nosotros le conozcamos. No es que Dios tenga ojos. Los ojos de Dios, eso se llama antropoformismo. Y atributos de Dios como decir, Dios es celoso, es antropopatismo. No es que Dios sufra de celos, es una manera narrativa de hacernos entender que hay cosas que a Dios le molestan, como si tuviera celos, pero no son celos de verdad. Entonces, aquí Nehemías en el versículo 6 dice, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. No es que los ojos de Dios estén cerrados y él duerma, no, es una narrativa. Y luego dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo va usted a orar? De día y de noche. Y mire que Nehemías no va a orar por él, dice, por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Por quién iba a orar de día y de noche? ¿Por quién venía ayunando? ¿Por quién hizo duelo? Por sus descendientes, por sus antepasados, por la gente de su nación. Y luego él se va a meter allí, y mire, me fascina esto de Nehemías. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, me gusta Nehemías, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Escúcheme, esto es clave. Gracias a Dios esto queda grabado, si quiere volverlo a ver para que lo entienda mejor. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. O sea, él estaba confesando pecados ¿de quién? De otros. Yo puedo pedir perdón por los pecados de mis antepasados. Nehemías era consciente que el mal que le había venido a Israel no era de gratis. Recuerde que Dios le dijo al pueblo, si ustedes me buscan, si ustedes no tienen dioses ajenos, si ustedes son fieles a mí, yo siempre los voy a proteger. Yo siempre los voy a guardar. ¿Cuándo vino una nación y los oprimió? ¿Cuándo los oprimieron los romanos? ¿Cuándo vinieron los medos, los persas? ¿Cuándo vinieron los babilonios? ¿Cuándo esta gente los oprimía? Cuando se alejaban de Dios. Cuando se alejaban de Dios. Entonces Nehemías entiende que Proverbios 26:2, la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces él confiesa, él dice, confieso los pecados de mis antepasados que hemos cometido contra ti. Y me gusta cómo termina. Dice, sí, es una afirmación, sí, no es una pregunta. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. ¿Quiénes habían pecado? Sus antepasados. O sea, Nehemías, para poder que Dios lo bendiga, primero reconoce el pecado de sus antepasados. Usted puede pedirle perdón a Dios por el pecado de sus antepasados. Eso es algo válido delante del Señor. Entonces, allí vemos una segunda clave. ¿Cómo yo puedo confesar los pecados de mis antepasados? Pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, nos hemos equivocado, hemos hecho cosas desagradables delante de ti. Lo tercero que le quiero decir en esta hora de la noche está en Jueces. Vaya conmigo a Jueces. Jueces está después de Josué y vamos a ir al capítulo 6. Entonces, primero nado contra la corriente como el salmón. Me devuelvo. Algo me empuja a hacer cosas, yo no las hago. Si usted sabe que juntarse con gente de esa manera te hace pecar, no te juntes. Si usted sabe que frecuentar ese lugar te hace pecar, no lo frecuentes. Nada contra la corriente. Es sencillo, es básico. Es como un alcohólico trabajando en un bar. ¿Qué hace un alcohólico trabajando en un bar? Es como el caso que yo conocí de un hombre de Dios que tenía problemas de adulterio y tenía una secretaria que usaba minifalda. Yo le decía, no, usted está para que su secretaria sea una mujer anciana. O en su defecto, si la anciana corre peligro, tenga de secretario un hombre.
Entonces es nadar contra la corriente, pero a veces no hacemos ese esfuerzo. Segundo es pedir perdón a Dios ayunando de día y de noche, confesando los pecados, las iniquidades, las rebeliones de nuestros antepasados. Tercero, quiero contarle una historia maravillosa y se la voy a sintetizar. Es la historia de un hombre llamado Gedeón. En el tiempo de Gedeón, Dios estaba enojado con el pueblo porque habían hecho lo malo ante sus ojos. Y sabe, esta gente había quedado sin la protección de Dios. Es lo típico que venimos hablando. Hay gente que está mal, buscan a Dios, buscan a Dios, buscan a Dios, Dios los prospera y se olvidan de Dios y vuelven a caer en una curva y comienzan otra vez a estar mal, les ocurren cosas, desgracias, tragedias a ellos, a sus hijos, familiares, y vuelven y buscan a Dios y Dios los ayuda y ahí no se quedan fieles y vuelven y caen y es un círculo. Entonces, esta historia de Gedeón comienza hablándome de hambre, comienza hablándome de pobreza, comienza hablándome de un enemigo que nadie lo puede frenar sino solo Dios. Jueces capítulo 6, versículo 1. Vamos a estudiarlo, que es un tema maravilloso. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Lo malo delante del Señor. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuando dice los entregó, no es que Dios los cogió y dijo, tenga, no, entregó es, me hago un lado, ¿sí? Me hago un lado. Ustedes no quieren que yo los bendiga, ustedes no quieren que yo los proteja, ustedes quieren seguir haciendo lo malo, entonces yo me quito. A mí me fascina eso de Dios. Dios no es un Dios rogón, Dios no es el de redes sociales que aparece un Jesús que dice, yo sé que no me darás nunca un like, pero yo te estoy buscando un Jesús rogón. No, el evangelio no se ruega, el evangelio del reino de los cielos es para gente excelente. Esto no es para mediocres ni para cobardes. Esto no es para el que no tiene nada que hacer ni para vagos. Esto es para gente con una mentalidad superior. Los cristianos somos gente, una nueva raza. Somos gente que no vemos lo que los demás. El hombre más experimentado en negocios en el mundo, si no cuidó su eternidad, fue un necio. Y la palabra necio en la Biblia es un estúpido. No hizo nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? O sea que el evangelio no es para gente ignorante, es para gente inteligente, para gente que piensa más allá, que no se queda en lo terrenal, en lo material, en lo pasajero, sino que gente que puede ver otra dimensión a través de la palabra del Señor. Entonces Dios los abandona y los entrega en mano de los madianitas. Y mire lo que dice el versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció, o sea, estuvo siempre por encima contra Israel. Peleaban, pero no podían con ellos. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los tenían tan correteados, los tenían tan azarados, que el pueblo de vivir abajo en el valle, ahora vivían en cuevas, como murciélagos. Se fueron a vivir a una cueva. Qué desastroso vivir en una cueva. David vivió en la cueva de Adulán. Qué triste vivir en una cueva. Las cuevas normalmente son lugares húmedos, son lugares oscuros, son lugares fríos. A las cuevas, estos tipos estaban tan mal porque Dios no estaba con ellos. Y se fueron a vivir a cuevas. Y pues sucedía que cuando Israel, ahora mire cuál era el ciclo de destrucción aquí. Cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas. Recuerde que Amalec siempre ataca por la espalda. Y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Qué ocurría? Esta gente vivía en cuevas, como murciélagos. Bajaban de las cuevas, cultivaban. ¿Cuál es el proceso de cultivar? Es un proceso largo, conseguir la semilla, abonar la tierra, cuidarlo de plagas. Y ya cuando ellos iban a cosechar, venían los enemigos y arrasaban con todo. Arrasaban con todo. Es la persona que trabaja y como decimos en Colombia, se le quema el pan en la puerta del horno. En el último momento trabajó, mi amor, ¿cómo te parece? Me van a dar 5 millones extras. Se le dañó el carro, 5 millones para el carro. Adiós lo que consiguió. ¿Cómo te parece, mi amor, que conseguí este dinero? Resultó algo que no esperaba. Una situación, tuvo que coger su plática. Vino Madián, vino los de Amalec y se comieron todo. Entonces esta gente trabajaba y cuando ya habían trabajado, venía esta gente como plaga de langostas o de grillos y acababa con todo. Y dice el versículo 4, y dice, y pues sucedía, el 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni asnos, ni bueyes. Permítame hablarle de esas tres cosas, que es algo para su economía. El espíritu de Madián y el espíritu de Amalek ataca tres cosas. Dice ovejas, bueyes y asnos. Ovejas. ¿La oveja es qué? La lana, el sustento, la leche, la carne, el sustento diario. No había para el diario. Ataca el diario. Lo que usted todos los días necesita para subsistir, para sobrevivir. Pero también ataca los bueyes. El buey se utilizaba para labrar la tierra. Es la fuerza para trabajar. Madián y Amalek atacan la salud para que no tengas fuerza para trabajar. No hay fuerza. Los bueyes se usaban para labrar. Las yuntas de bueyes era para labrar. Ayudaban en las cosechas. Entonces esta gente venía, arrasaban los frutos, mataban las ovejas, que eran sustento diario, las que le daban lechita todos los días, las que les podía dar carne, las que les podía dar lana. Mataban los bueyes y también dice, y los asnos. El asno no se usaba para labrar la tierra, se usaba para viajar. Entonces, el espíritu de Madián y de Amalek ataca también esos viajes o esos movimientos tuyos de prosperidad o de desplazamiento hacia alguna parte. Te estanca en un sitio, te deja quieto en un lugar, te acorrala, te hace quedarte en un lugar seguramente que no es el lugar correcto. Y esta gente acababan con todo. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. ¿Cómo era esta gente? Innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea, venían ellos en grande multitud como langostas. Eran innumerables. No se podían contar. Ahora, ¿qué ocurre? Dios llama a Gedeón. Porque el pueblo, dice el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces quiero contarle que si usted está en una condición lamentable, no tienes el sustento diario, te falta, no tienes la fuerza para trabajar, no tienes para poderte mover, para poder... hay gente que está en un negocito encerrado y dicen, yo quisiera remodelar este negocio y no les llega un peso extra. Yo quisiera dejar este local, trasladarme a otro local y no tienes el asno, no tienes el recurso para abrir un nuevo local, para comprar un nuevo mobiliario, para tener una nueva clientela. Yo he conocido gente en años estancados en un solo local. Y anhelan y van a ahorrar y no pueden, no tienen el asno, no tienen la oveja, no tienen el buey, no lo tienen. Madián y Amalek está atacando allí. Ahora, dice que ellos empobrecían, pero clamaron a Dios. Y le quiero decir que cuando yo clamo a Dios, sin importar, Dios no es rencoroso, sin importar qué haya pasado, Dios escucha. Y viendo la actitud de mi corazón, Dios ayuda. Dios grande, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia es nuestro Dios. Ahora, Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Y la primera misión que Dios va a hacer en Gedeón es decirle, Gedeón, tú vas a ir a la casa de tu padre y vas a derribar un altar que tienen allí. Es un altar que tienen de Baal y es un altar que tienen ¿de qué? De Acera. ¿Por qué Dios estaba disgustado con esta gente? Porque esta gente estaban adorando a Baal. Baal, Dios del trueno con D pequeña, Dios de la lluvia. Estaban adorando a Baal. Entonces, ¿qué le va a poner Dios como primera misión antes de darle la victoria sobre Madián? Antes de vencer a los madianitas y a los amalecitas, Dios le dice, te tengo una misión. Vas a pelear contra lo que hay en tu casa. Y yo quiero decirle esto, usted va a tener que pelear contra lo que hay espiritualmente en su casa. Y hago una claridad por causa de los hermanos extremos, que son una cosa, hay hermanos que llevan todo como tan literal. Entonces, el pastor dijo que había que destruir todo lo de mi casa, entonces cojo la Virgen de mi abuela y la destruyo. No, no se trata de eso. Hay que tener un respeto por el otro, pero sí comenzar a orar, comenzar a clamar al Señor. Y Dios le dice a Gedeón, vas a destruir eso. Y aquí sí es literal. Vas a destruirlo y te bendeciré. Entonces le dice en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre,
el segundo toro de 7 años. ¿Cuántos años llevaba pobre el pueblo? 7. 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Cuando se hacía la imagen de Baal, se decía que la novia de Baal se llamaba Acera. Acera era la novia de Baal. Acera, Baal hacía llover y Acera era fertilidad. Acera normalmente se tallaba un pene en un tronco de madera y la gente adoraba eso. Entonces Dios dice, vas a tomar eso, esa imagen, y la vas a picar, esa madera. Vas a trozar eso. Y le dice, versículo 26, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. ¿Qué le dice Dios? Toma un toro y derriba el altar de Baal. Tumba ese altar, túmbamelo. Tumba esa maldición, tumba eso que tu padre y que ellos han venido practicando para poderte bendecir. Túmbalo. Y con la imagen de Acera vas a hacer leña y con eso vas a sacrificar un animal y me lo vas a ofrecer a mí. O sea, Dios remontando sobre un ídolo, tumbando un ídolo y remontando su gloria sobre eso, estableciendo de nuevo la adoración a Él. Eso es. Cuando los filisteos se robaron el arca que contenía la presencia de Dios, simbólicamente hablando, y lo llevaron a su tierra, a donde lo llevaban, eso producía tumores, y lo metieron a un templo, al dios Dagón, al cual ellos adoraban, el dios Dagón o el dios pez, que tenía forma de pez. Y dice que cuando metieron el arca allí, al otro día madrugaron y Dagón estaba partido por la mitad, inclinado ante el arca. Lo volvieron y lo arreglaron, lo pusieron, y al otro día Dagón otra vez inclinado ante la presencia de Dios. Yo quiero decirle esto, cuando usted mete la presencia de Dios a su casa, usted no tiene que tomar la imagen de la abuelita, usted no tiene que tomar el crucifijo del tío, usted no tiene que tomar eso si no, eso no es suyo. Ore, la presencia de Dios se encargará de destruir lo que haya que destruir. Mete la presencia de Dios a tu casa y lo que se tenga que destruir se destruirá. Entonces Dios le da esta misión. Vas a pelear contra un patrón generacional. Entonces dice el versículo 27, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Pero mire lo inteligente de Gedeón. Dios le dijo que lo hiciera, pero Dios no le dijo a qué hora. Así que Gedeón dijo, si lo hago de día me van a matar. Si yo voy de día a la casa de mi papá, donde la gente va a adorar a Baal, donde la gente le lleva ofrendas a Acera, y lo hago de día, me van a matar. Así que lo voy a hacer de noche. Dios me dijo que lo hiciera, voy a obedecer, pero no lo voy a hacer de día. Dice, y entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿A quién tuvo miedo Gedeón? A su familia. Dijo, yo hago esto, me van a matar mis tíos, los hermanos de mi papá, los hijos de mi papá, me van a matar. ¿Por qué? Porque toda esta gente está adorando a Baal. Porque fue Dios que le habló puntualmente a Gedeón. Entonces lo hizo ¿qué? De noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? O sea, esta gente despertó a adorar a su imagen y encontraron esto. Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. ¿Qué le iban a hacer a Gedeón? Lo iban a matar. Entonces cuando yo comienzo a pelear contra patrones generacionales, en mi casa no habrá más ebrios, en mi casa no habrá más divorcios, en mi casa no habrá más maltrato, en mi casa no habrá más violaciones, en mi casa no habrá más suicidio, homicidio, depresión, locura, en mi casa no habrá más pobreza. Algo se tiene que levantar contra ti. Algo se levantará a rugir, a desanimarte. Algo se levantará a tratar de intimidarte. Cuando Nehemías estaba haciendo el muro, vino la intimidación, la oposición, la retaliación, la venganza. Algo que usted tiene que estar atando constantemente. Ato la intimidación, la retaliación, la venganza, la oposición, en el nombre de Jesús.
Hay gente que comienza a hacer este proceso y se levanta algo y tiene miedo. Gedeón tenía miedo, pero con todo y miedo lo derribó. Con todo y miedo, altar se vino para abajo y a Acera la partimos en pedazos y sacrificamos un animal encima. Dios estaba, eso se llama una guerra de altares. Dios estaba tumbando un falso altar para edificar uno verdadero. Y van donde Joás y le dice, saca a tu hijo para que muera. Y le dan la razón, porque ha derribado el altar de Baal. O sea, esta gente estaba tan apegada a la idolatría que estaban ofendidos. Nadie dijo, hombre, pero ¿cómo vamos a ofendernos con el muchacho? Antes pena con nosotros los viejos adorando imágenes. No, estaban enceguecidos porque las maldiciones generacionales producen ceguera. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ustedes van a salir a pelear por Baal. ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. O sea, Joás dijo, no, bueno, ustedes van a pelear por Baal. Baal es Dios, él no necesita quien pelee. Y si ustedes van a pelear, el que venga a pelear por Baal va a morir. Y luego dice que muera. Y ahora dice, si es un Dios con D pequeña, un Dios falso, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, Dios le da una sabiduría a este tipo, le dice, si Él es un Dios, ¿ustedes por qué vienen a pelear por Él? ¿No es que es un Dios, pues? Que Él mismo pelee, que Él mismo se defienda. Aquel día, Gedeón fue llamado Jorobal. Jerobal. ¿Qué significa Jerobal? Contienda Baal contra él, porque por cuanto derribó su altar, le cambiaron el nombre de Gedeón a Jerobal, que Baal pelee con él. Ahí viene el que Baal va a pelear por él, con él, por haberlo dañado. Y sabe, dice esto, pero los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Esta gente ahora sí vino. Lo que no sabían los madianitas, lo que no sabían los amalecitas, es que ya algo se había roto. Escúchame. Este será tu último año de pobreza. Este será tu último año de miseria. Este será tu último año de soledad. Este será tu último año de depresión. Este será tu último año de pensamientos suicidas. Este será tu último año de adicciones. Este será tu último año de fracaso. Este será tu último año de vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú rompes un patrón generacional, cuando rompes lo que rompió tu casa, lo que destruyó tu familia, entonces vendrá el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Entonces vendrá el Dios Todopoderoso a pelear a favor tuyo. Dice el versículo 34. Entonces, cuando él ya había hecho todo esto, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces, cuando derribó, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y lo convirtió en un juez. Y dice, y cuando éste tocó el cuerno, a los abisereitas se reunieron con él. Ya estaba listo para salir a pelear. Ya Gedeón no tenía miedo. Y usted conoce mejor la historia que yo. Gedeón convoca a un pueblo y sabe, él convoca una cantidad de personas, 20,000 personas, y sale a la batalla. Y Dios le dice, no, yo no quiero ir con tanta gente. Y comienza Dios a decirle, no vayas con tantos, y le hace pasar por unos filtros. Y finalmente Gedeón va a pelear contra un ejército innumerable con 300 hombres. Si usted conoce la historia, creo que sí. Gedeón no tuvo que sacar su espada para matar a uno solo, porque estaban los amalecitas y estaban los amonitas, estaban acampando, y sabe, los madianitas, y sabe qué ocurrió. Dios hace que ellos en medio de la noche tengan un sueño, se confundan, se levanten medio asonzados y entre ellos se matan. Gedeón no tuvo nada que hacer. Gedeón fue a la batalla, pero el que los aplastó, el que los destruyó, fue el Señor Dios Todopoderoso. Cuando tú derribas patrones generacionales, todo cambia. Todo cambia. Dios le había dicho a Gedeón algo insólito. Vaya a la batalla. Uno pensaría, coja espadas, coja lanzas, coja escudos, coja hachas. No, Dios le dijo, vaya con cántaros, vasijas de barro. Cada uno llevaba una vasija de barro, una trompeta y una antorcha.
Y cuando yo le digo, usted quiebra la vasija, toca la trompeta y mueve la antorcha, eso fue todo lo que tuvieron que hacer. Esta gente cuando escucharon el ruido, cuando vieron las antorchas, cuando escucharon la trompeta, se enloquecieron y se mataron entre ellos. Quiero decirte, tú vas a terminar este año en bendición. Este año cambiará un antes y un después en tu vida. Un antes y un después. Finalmente, ya lo hemos visto, a una maldición generacional se le declara que se tiene que secar en tu vida. Se declara lo que el Señor Jesús declaró en el libro de Marcos sobre la higuera. Nunca jamás nadie comerá fruto de ti. Recuerda lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En mi boca hay poder, y yo tengo que decirle, mis raíces se secan. Yo voy a nadar contra la corriente, voy a hacer un salmón contra lo que me empuja, pero también voy a ayunar, también voy a orar de día y de noche, voy a arrepentirme por los pecados de mis antepasados, pero también voy a tumbar altares de mi familia, pero también voy a declarar que esto se seca. Finalmente, quiero decirte que en la cruz del Calvario, el Señor llevó toda maldición. La cruz es un símbolo de dolor. La palabra del Señor dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la cruz, y suena fuerte, Él se hizo maldito para que tú seas bendito. En la cruz, que es un lugar de intercambio divino, Él lleva tus maldiciones. Entonces vamos a llevarle al Señor. Toda maldición es la consecuencia de la iniquidad. A la iniquidad le declaro que se seca, que son mis raíces. Pero a las consecuencias yo las llevo a la cruz. Mira, Señor, yo tengo esta maldición encima. Mira, Señor, en mi casa no hay prole. Mira, Señor, no prospero. Mira, Señor, de enfermedad en enfermedad. Mira, Señor, de tragedia en tragedia. Ya pedí perdón por mis antepasados. Estoy haciendo todo lo contrario a lo que antes hacía. Pero ahora, Señor, ya le declaré a mis raíces que se secan y que nunca jamás nadie comerá de ellas. Pero ahora, Señor, yo llevo mis maldiciones a la cruz. Y en la cruz, que es un lugar de intercambio divino, recibo bendición. Mañana, si Dios nos presta la vida, terminamos. Mañana te voy a contar acerca de un pasaje y te hablaré los preceptos, los estatutos, los mandamientos y los decretos. Y te voy a hablar de un pasaje que dice lo siguiente. Dice que si tú naciste de alguien que hizo lo malo, pero tú decides ser justo, entonces se rompe en ti esa maldición y ya no morirás tú por el pecado de tus padres cuando decidas cambiar tu historia. Aunque vengas de un hogar de gente perversa, si decides hacer lo bueno y te vuelves un justo, ya no aplica la ley de la iniquidad. Ya no aplica porque tú rompes ese eslabón, tú rompes esa cadena y eso jamás volverá a reclamar tu vida. Vamos a orar y vamos a dar gracias en esta hora. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Y el rompimiento de maldiciones generacionales se hace una vez y para siempre. No es que yo tenga que estar el resto de mi vida pidiendo perdón por los pecados de mis antepasados. Señor, tú eres Dios grande, clemente, piadoso, grande en misericordia, lento para la ira. Yo hoy quiero pedirte que tengas de nosotros misericordia. Quiero pedirte la fuerza del salmón para nadar en contra de los patrones generacionales. Quiero nadar en contra. Hay cosas que me empujan a hacer lo incorrecto. Dame la fuerza para nadar como ese salmón. Y te suplico, Señor, que tú me bendigas, que tú me bendigas, que tú me bendigas. Que este año me bendigas y que el resto de este mes me bendigas. Y que el 21 me bendigas y me bendigas como consecuencia de obedecerte. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Vendrán sobre mí y me alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra. Yo quiero guardar y quiero poner por obra. Y yo hoy renuncio a toda mentalidad de esclavitud de mis padres. Señor, Josué era hijo de Nun, un esclavo. Y Nun, a su vez, venía de esclavos y esclavos por 400 años en Egipto. Sin embargo, Josué tenía una mentalidad diferente. Implanta en mí una nueva mentalidad. Yo no soy esclavo del pecado. Yo no soy esclavo de Satanás. Yo no soy esclavo del sistema. Yo no soy esclavo de la maldad. Yo no soy esclavo de la oscuridad y de las tinieblas.
Hoy renuncio a toda esclavitud que me ligue, me ate a las tinieblas. Y hoy en el nombre que es sobre todo nombre, renuncio a todo patrón, a todo comportamiento, a toda conducta, a toda herencia de maldición en mi vida. Hoy te pido perdón por mi familia. Te pido perdón por la familia Ordóñez, por la familia Flores, por la familia Espitia, por la familia Reyes y de ahí para atrás, por cada uno de mis antepasados. Perdona sus pecados, sus iniquidades y oro como Nehemías diciéndote, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Mis antepasados hicieron cosas que te ofendieron, pero yo no quiero seguir más cargando con eso. Quiero hoy romper eso en el nombre de Jesús. Por eso en el nombre de Jesús tomo, Señor, autoridad en esta hora y le declaro a las raíces de iniquidad de mi vida que se secan. Nunca jamás nadie comerá fruto de ti. Declaro esa palabra sobre esas raíces. Dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre, cuando te tocó a ti, Señor Jesús, el borde de tu manto, dice, y la fuente de su azote se secó. Seca en nosotros la fuente de nuestro azote. Seca la fuente de nuestra vergüenza, de nuestra derrota. Lo que fortalece a Madián, lo que fortalece a Amalek, Señor. Hoy ayúdame a tumbar y a derribar esos altares que levantó mi familia, altares espirituales a dioses ajenos, dioses paganos, dioses falsos. Hoy derribamos eso en el nombre de Jesús y yo hoy tomo toda maldición y la llevo a la cruz. Yo no fui diseñado para estar bajo maldición. Yo fui diseñado para ser bendito de Dios, bendito de Jehová. Y hoy te pido que nos bendigas, que seamos benditos, benditos, benditos. Benditos en nuestro entrar, en nuestro salir. Bendito el fruto de nuestro vientre, nuestros hijos. Benditos nuestros graneros, nuestra canasta, nuestra arteza de amasar. Seremos cabeza y no seremos cola. Estaremos encima y no abajo. Prestaremos, no tomaremos prestado. Tú derrotarás a nuestros enemigos que se levantaren contra nosotros. Por un camino vendrán contra nosotros. Por 7 caminos subirán delante de ti, Señor. Bendito será en el campo, en la ciudad, Señor. Bendito, Señor, será tan notoria nuestra bendición que la gente nos verá y nos temerá por causa de ti en nosotros. Señor, benditos nuestros descendientes. Yo hoy bendigo, Señor, a mis hijos. Bendigo a mis nietos. Ellos van a ser benditos. Mis nietas van a ser mujeres hermosas y benditas de Dios. Bendigo a mis bisnietos. Serán gente de bien. Serán generaciones de sal y luz. No serán gente perversa. No serán gente mala. No serán como los hijos de Caín, no serán cainitas, no serán como los hijos de Caín, Señor, que hicieron lo malo, sino que será una descendencia santa, linaje escogido. Serán gente pura, Señor, que te amará, que serán luz en medio de las tinieblas, Señor. Hoy oro por mis nietos, Señor, por mis yernos. Hoy oro por mis nueras. Hoy oro, Señor, por mi familia, por mis raíces, por mis descendientes, por mis ascendientes, Señor. Hoy oro por todos, Señor. Santifícame, Señor. Dice la palabra que si la raíz es santa, todo el árbol es santo. Santifica mis raíces, limpia mis raíces, Señor. Limpia mis raíces, limpia mis frutos. Todo fruto, Señor, de fornicación, adulterio, mentira, violación, incesto, robo, suicidio, demencia, hechicería, altivez, injusticia, vanagloria, amor en contra de naturaleza, Señor, perversiones, oscuridad, adivinación, todo tipo de fruto maligno en mi vida, se seca porque se están secando las raíces. Se están secando las raíces en el nombre de Jesús. Se seca el divorcio en mi casa, en mi familia. Se seca, Señor, en mi familia la depresión, el doble ánimo, Señor. El Alzheimer se seca, la diabetes se seca, los tumores se seca, el cáncer se seca en el nombre de Jesús. Las malformaciones en los hijos se secan, los suicidios se acaban en el nombre de Jesús. Hoy pedimos perdón a ti y le quitamos a Satanás todo derecho legal es arrebatado en representación de mi familia. Yo hoy voy a la cruz y llevo en esa cruz, Señor, todas mis vergüenzas. En la cruz del Calvario fue clavada
Señor, el acta que nos era contraria. Ahí se clavó el acta. Señor, yo llevo a la cruz. Hoy, Señor, levanta todo juicio que haya en mi contra, todo juicio que esté a punto de ejecutarse y traerme castigo. Levántalo. Dame oportunidad de cambio, dame oportunidad de arrepentimiento. Dame la oportunidad de volver a empezar. Dame la sabiduría para aprovechar esta oportunidad y no desperdiciarla. Dame la determinación del guerrero. Dame la disciplina del guerrero, Señor, para llevar a cabo, Señor, los planes que tienes conmigo. Señor, ayúdame a rechazar, Señor, toda tentación. Ayúdame a estar fuerte ante aquello que me empujaba y me hacía caer. Y yo hoy, Señor, quiero pedirte, Dios, que tu bendición esté sobre este año 21. Este año lo vamos a terminar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Madián será deshecho. Amalek será deshecho. Y el año 21 será un año de gloria. El año 20 terminaremos en bendición. Este año lo terminaremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Este año vamos por más, si nos lo permites. Tuya es la victoria, Señor. Tuyo es el poder. Tuya es la gloria. Señor, y te doy gracias porque en mi familia hoy hay un rompimiento generacional. Basta de una familia desunida, basta de una familia llena de celos, de envidia entre hermanos. Basta de una familia incestuosa, llena de pecado e inmoralidad sexual entre ellos. Basta de una familia violenta, Señor. Basta de una familia que utiliza su cuerpo para bailar, para el paganismo, para las canciones que no te glorifican. Basta en mi familia de la inmoralidad. Basta de adolescentes que están teniendo relaciones sexuales. Declaramos una familia limpia, santa, pura, desde los más niños hasta los más viejos, Señor. Gracias, Señor, te doy. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por todo lo que harás, Señor. Definitivamente, Señor, estar a tu lado es lo mejor que nos ha pasado. Y hoy, Señor, te agradezco la gloria, llévatela tú, la honra, llévatela. Que suba ante tu trono la alabanza de aquellos que están hoy recibiendo sanidad, de aquellos que están quebrantados, de aquellos que están de rodillas orando, pidiendo perdón. Señor, gracias, gracias porque estás deteniendo suicidios, estás deteniendo muerte, estás deteniendo locura. Nabucodonosor no quiso entender y se le acabó su periodo de gracia. Y luego quedó loco. Señor, que nuestro periodo de gracia no se agote. Lo vamos a aprovechar. Si esta es la última oportunidad que tenemos, la aprovecharemos. Aprovecharemos esta oportunidad, Señor, si tú nos ayudas. La gloria, la honra siempre será para ti. Muchas gracias, Señor, por todo lo recibido y lo que viene. En el nombre que es sobre todo nombre, te hemos orado en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.